Bueno, primero quiero saludarles a ustedes y creo que la comunidad de Esmeraldas está de luto. Los periodistas estamos de luto. Ustedes, mis colegas, todos saben quién era Lucho Murillo. Una generación, de una primera generación de periodistas, comunicadores, como con su hermano Ronald, pero a Lucho Murillo a mí me gusta siempre decir estas cosas cuando uno de nuestros grandes amigos se va. Lucho Murillo hay que recordarlo con mucha alegría. Lucho Murillo era ese hombre que siempre a nosotros los colegas estaba haciéndonos un chiste, una broma. No había nadie que se le escapara que Lucho Murillo no hacía una broma. Y Lucho Murillo no era problemático, no era de armar peleas, solo quería estar divirtiéndose con nosotros. Lucho Murillo es de esa época de la comunicación, como fue tu padre, Vinicio, como ya he dicho, fue Ronald y tantos otros. Él era un todólogo en la radio. Lucho Murillo hacía deportes, noticias, comentarios, ponía música, tenía una voz característica, una forma de narrar característica, es decir, se nos ha ido, yo diría, un grande de la comunicación social y que lo recordamos mucho, sobre todo por esa amistad que siempre nos entregaba y esa solidaridad con todos los compañeros, sobre todo periodistas, que a veces hace falta. ¿Sobre su trayectoria dentro del ámbito de la comunicación? Bueno, él, después que su pilar fundamental era Radio La Estación de la Alegría y después Radio Bolívar, yo recuerdo que cuando muchos no le ponían atención prácticamente a la comunicación, Lucho Murillo era que sobresalía. Lucho Murillo tenía contactos incluso a nivel nacional. ¿Cuánto recordamos ese contacto radiofónico con Radio Quito, que era una de las grandes emisoras, y Lucho Murillo pasaba el noticiero a las 10 de la noche? Siempre estábamos atentos a ese enlace. Es decir, el aporte de Lucho Murillo a la comunicación fue muy importante. De paso, él está entre los primeros periodistas que se grabaron, porque hubo dos promociones. En la segunda estuvimos contigo, Vinicio, con Manuel Toro y tantos otros, pero ellos fueron, y yo quiero destacar aquí, ellos fueron alumnos de este gran catedrático en comunicación que fue Carlos Ojeda San Martín, el padre de Vinicio. Mire, que todo eso lo tenemos en la cabeza. Miren, hemos hecho tanto por la provincia de Esmeraldas, y perdonen que ponga esta comparación, ahora nos duele cómo está Esmeraldas después de todos los aportes que hemos hecho, y Lucho Murillo fue uno de esos que aportó en comunicación. Importante sería que Sí, diría yo, y que no solo a Lucho, sino que el gremio de la comunicación ahora está dirigido por Enrique Lascano, al que deseamos mucho éxito. Creo que debería ocuparse por esos grandes hombres y mujeres que pasaron por Esmeraldas y que nos han dejado ese legado, de los cuales aprendimos muchísimo. Algunos no eran periodistas profesionales, algunos solo eran comunicadores, como no recordar incluso al mismo Wagner Mina y tantos otros. Es decir, sí es necesario que se empiece a recordar a ellos para que las nuevas generaciones aprendan de ellos y ese legado siga adelante. Okay, gracias. Gracias también a ustedes, ¿no? Efectivamente, sintiendo un gran pesar en el alma y en el corazón la partida de este gran amigo, de este hermano, Luis Adalberto Murillo Cabrera. Mire, a Lucho nosotros lo conocimos en el ámbito periodístico, nos conocimos cuando él trabajaba en la Estación de la Alegría. Fuimos compañeros de aula en la universidad, los primeros periodistas que votó la Universidad Técnica Luis Vargas Torres. Luis, en la Estación de la Alegría, él era el dueño y amo absoluto de esa radio, de la Estación de la Alegría. Hacía el programa noticiero, el programa deportivo, e inclusive muchas veces hasta se ponía como locutor de música. Y ahí lo conocimos en un programa deportivo. Hicimos juntos el programa deportivo, nos dábamos la tarea desde la 1 de la tarde hasta las 3 de la tarde de hacer un programa deportivo. Yo estoy hablando más de 20 años atrás, cuando lo conocí a Luis. Y luego él me sugirió, e hice un programa. Yo tenía un programa musical que se llamaba Rocolita 1580 de la Estación de la Alegría, por Lucho. Y luego incluso con él también en el programa de noticias que tenía, yo trabajaba entrevistando, llevándole noticias y todo eso. Y así iniciamos con Lucho. Mira, Lucho un hombre correcto, honesto en ese sentido. Con nadie se peleaba de sus compañeros. Y muchas anécdotas con Lucho, a tal punto de que hay veces yo quería hacerlo enojar, ponerlo bravo, pero Lucho nunca se enojaba. Le decía, Lucho, allá dijo una profesora
de que el niño no quería tomarse la sopa y le ponía tu noticia. Pero Lucho, él no se enojaba, por el contrario, con una sonrisa de esa que él siempre tenía, era que él recibía las cosas. Es un legado. Mire, Lucho dejó un gran legado aquí en Esmeralda. La mayoría de los comunicadores sociales recibieron de Luis Murillo consejos, recibieron conocimiento, trabajaron con él, en fin. El legado que deja Lucho es un legado de constancia, de permanencia y de honradez. Y eso nosotros no podemos dejarlo pasar por alto. Y yo sí creo de que el gremio de periodistas debería ser un homenaje post-mortem a Luis Adalberto Murillo Cabrera y a algunos otros compañeros que ya se han ido. Y esta también vale la ocasión para decirle al gremio de periodistas, al colegio, y no solo al colegio, porque hay otros que no son colegiados, pero todos aquellos que estamos en la comunicación social, es el momento de reunirnos, porque uno no sabe, uno solo sabe el día que nace, pero no sabe el día que muere. Y sí vale, hay muchos compañeros que están enfermos y necesitamos que esto nos sirva de ejemplo como para hacer un llamado y reunir a toda la gente que ha hecho y que sigue haciendo comunicación social, como quien dice, ir a una tertulia de estas cosas. Yo sí quiero decir paz en la tumba de Luis Adalberto Murillo Cabrera y que Dios lo acoja en su brazo, le perdone todos sus pecados y que el legado, el ejemplo que deja sirva para que la nueva juventud, los nuevos comunicadores tomen ese ejemplo y sigan adelante.